Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Buenas tardes. Las últimas dos clases estuvimos haciendo un ejercicio de práctica oral, entonces teníamos pendiente de hacer algunos comentarios al respecto. Pues me vino poca gente, pero igual vamos a continuar con la actividad. Lo primero que valdría la pena mencionar es, aunque no valía mucho, el tema de la presentación. Muchos de ustedes vinieron a la actividad en ropa de diario, digamos. Se supone que si estábamos simulando una comparecencia ante un tribunal, pues igual deberíamos haber acudido con la vestimenta adecuada con la que uno iría a un tribunal. A veces, sobre todo cuando uno es joven, parecería que ese tipo de cosas no importan, pero en su desarrollo profesional se van a dar ustedes cuenta que sí, a la larga importa. Al final la gente lo trata a uno muchas veces en función de cómo lo ve, y entonces es importante siempre a una actividad seria ir con la vestimenta adecuada. Como les digo, yo no les descalifiqué eso, igual hubieran podido venir en chancletas, que la calificación hubiera sido la misma, pero tenganlo presente para futuras actividades. Luego, ¿cuál era la idea de esta actividad? Como les dije antes de que lo hiciéramos, la idea no era practicar cómo se hacen las participaciones orales en un juicio oral en la vida real, porque no son así como lo vimos. Si uno incluso presenta una demanda verbal, no es como lo vimos, y para una contestación de demanda, pues por supuesto que no tiene un tiempo tan breve como el que ustedes tuvieron, pero sí tenía su razón de ser el que la actividad se hubiera hecho de esta forma. En principio, lo que interesaba era pues que ustedes tuvieran esa experiencia de plantear verbalmente un argumento. No era tan importante calificar cómo fue su exposición oral, porque pues, para empezar, es que ni siquiera es un curso de oratoria forense o cosas que se le parezca. Entonces, no era tanto calificar cómo hacían su exposición oral, sino que hicieran la exposición oral. Las notas en líneas generales son altas. Les dije que yo sí iba a tomar en cuenta que no era algo a lo que ustedes estuvieran acostumbrados, entonces todas las notas están más o menos entre 8 y 10 puntos sobre 10. Algunas anotaciones que tengo por aquí respecto a la participación de ustedes. En líneas generales, la mayoría tuvo algunos problemas con la fluidez de su exposición. Pues obviamente intervienen los nervios, es primera vez, etc. Pero para futuras ocasiones es algo que tendrían que tratar de mejorar todos. Luego tengo algunas observaciones de algunas cosas puntuales. No les hice observaciones a todos, sino de algunas cosas nada más que me llamaron la atención y que estimo que merece la pena comentar. Vamos a ver por aquí. El grupo 2 presentó una demanda de daños, y hay algunas cosas ahí que hacer notar. Por ejemplo, la persona que expuso el fundamento de derecho se refirió a un montón de artículos y nunca dijo de qué ley estaba hablando. Luego, en esa misma exposición del fundamento de derecho, se decía que se promovía la demanda con el objeto de que se hiciera efectivo el convenio de pago. Y en ese caso no es cierto, porque si se recuerdan ustedes, este era un caso de un accidente de tránsito que firmaron un convenio y la persona simplemente se comprometió a pagar lo que resultara de las reparaciones. Entonces, como es un caso en el que no está determinada una cantidad que esta persona deba pagar, el objeto
de la demanda no es que sea efectivo el convenio, porque en realidad no hay algo que hacer efectivo, sino es cuantificar el monto de los daños causados. ¿Qué más? Sí. Respecto a eso, entonces por lo tanto sí debería ser un proceso, sí se mantiene sobre el proceso de conocimiento. Sí, eso está bien. El tema es la selección de palabras, digamos, que tuvo la persona al momento de exponer, porque dijo, como pasó todo esto, ahora promuevo esta demanda para que se haga efectivo el convenio celebrado. Y ahí el objeto no era que se hiciera efectivo el convenio, sino que se determinaran los daños que tenía que pagar la otra persona. Si hubiera habido un valor en el convenio, era ejecutivo. Tendríamos que ver en qué tipo de documento estaba el convenio. Si el convenio hubiera estado en escritura pública, pudo haber sido un juicio ejecutivo. Si hubiera estado en documento privado con firma legalizada, igual. Si hubiera estado en un documento privado simple, pues ahí ya queda a decisión del interesado. Puede promover un proceso de conocimiento o puede antes promover unas diligencias de prueba anticipada para pedir que la persona reconozca el documento, y si lo reconoce, pues ya puede acudir al juicio ejecutivo. Igual en este mismo caso, en la terminología, se pedía, en la petición de fondo, se pedía que se obligara a la otra parte a pagar una cantidad de dinero. La palabra correcta hubiera sido que se condenara a pagar el monto. Luego, bien importante en este caso, no se dice el monto que quiero que se me pague en la petición de fondo. En alguna parte de los hechos sí se menciona que eran 10,000 o 15,000 quetzales, una cosa por decirlo. Pero en la petición de fondo simplemente se pedía que se obligara a la otra parte a pagar y no se decía el monto. Y en este caso, pues sí, ya lo teníamos claramente establecido, no era un caso en el que se debiera hacer alguna determinación posterior. Luego también en esa misma petición de fondo se solicita que se le pague la persona que planteó la petición de fondo, pido que se pague el daño causado a mi propiedad y que se obligue a este señor a pagarlo. Pero en una petición donde solicitamos una condena en contra de una persona, pues siempre tenemos que pedir quién va a hacer el pago, cuál es el monto de ese pago, pero también a favor de quién se va a hacer el pago. Entonces, en ese caso simplemente decía que se obligue a este señor a pagar el daño causado a mi propiedad, pero no decía a quién. Obviamente me lo tiene que pagar a mí, pero la petición no está bien formulada, si no se dice. Luego, la contestación de esta demanda. Aquí, dentro de las peticiones de fondo, no recuerdo si aquí hubo planteamiento de excepción previa o no, pero en alguna petición se decía que como consecuencia de lo que se estaba ahí solicitando, no se admitiera para su trámite la demanda. Y entonces ahí sí tenemos un problema, porque si estamos presentando una contestación de demanda, es obviamente porque la demanda fue admitida. Y la única forma en que eso se podría revertir es si se planteara una nulidad en contra de la resolución que le dio trámite a la demanda, porque entonces ahí sí se declara nula esa resolución y por lo tanto el juez se sitúa otra vez en el momento de decidir si le da o no trámite a la demanda. Es el único caso. De ahí, sea con excepciones previas o sea cuando nos estamos pronunciando respecto al fondo del asunto, no podemos decir que el juez no le dé trámite a la demanda. Luego aquí hacían referencia al artículo 1391 del Código Civil. Este artículo dice que el portador de un recibo se resulta autorizado para recibir el pago a menos que las circunstancias se opongan a admitir esa presunción. Y el siguiente, la entrega del documento original que justifica el crédito hecho por el acreedor al deudor, hace presumir la liberación de este mientras no se pruebe lo contrario. Entonces aquí el argumento de defensa de ellos era: celebramos este convenio, la persona me devolvió el convenio original, pero me devolvió el convenio original quiere decir que yo ya estoy liberado de la obligación de pago. En este caso no funciona así, porque un convenio como el celebrado en este caso no es un documento que justifique el crédito. Esta norma operaría, el ejemplo perfecto para un caso en el que operaría esta norma es, por ejemplo, cuando estamos hablando
crédito. Entonces, si yo devuelvo un título de crédito, como el derecho mío de cobro está incorporado a ese título de crédito, pues si yo se lo devuelvo a la persona obligada, pues sí, ya se supone que quedó liberada de la obligación. O el mismo artículo anterior que dice que si entrega el recibo de pago, pues obviamente se supone que fue porque me pagaron. Pero en este caso, la obligación de pago no nacía de ese convenio, sino nacía pues precisamente del hecho de que ocurrió el accidente y la otra persona era responsable. Entonces el hecho de que el convenio estuviera en poder del supuesto obligado no implicaba que por esa simple razón estuviera liberado de la obligación. ¿Qué más? El grupo 3, ellos plantearon una demanda de competencia desleal y daños y perjuicios por el uso indebido de una marca. Entonces ahí hay algunas cosas que quedaron, digamos que no se terminaron de amarrar los cabos o de cerrar los argumentos en el planteamiento. Por ejemplo, se decía, era generalizado en el transcurso de la demanda la afirmación de que tendría que haber pagado una licencia por usar esta marca la persona que ahora estaba siendo demandada, y que como no había pagado esa licencia, pues entonces existía pues una obligación de resarcir los daños y perjuicios. Entonces, respecto a ese argumento, para empezar, el tema de la licencia lo planteaban como una reclamación de daños. Me causó un daño porque no me pagó esta licencia por el uso de la marca, pero eso no es un daño. Un daño es lo que ya tengo entre la bolsa como consecuencia de la actitud de la otra persona, me lo sacaron de la bolsa. Una pérdida que sufro en mi patrimonio, algo que ya está en mi patrimonio y deja de estar en mi patrimonio como consecuencia de la actitud de la otra persona. Eso en todo caso hubiera sido un perjuicio, una ganancia ilícita que dejé de percibir por la actitud de la otra persona. Entonces no hubiera sido tanto un tema de daños como de perjuicios. Luego en ninguna parte se establece cómo hubieran probado cuál hubiera sido el valor de esa licencia. Simplemente se dice, pues, si me hubiera pedido la licencia de uso le hubiera costado 25,000 quetzales, por decir algo, no recuerdo el monto, pero no dice de dónde sacan esa cifra. Luego en el fundamento de derechos está por ahí un artículo que se refería a la legitimación del licenciatario, pero que no tenía relación con este caso. Es una norma que dice que si a mí me dan una licencia, pues yo tengo alguna legitimación para ejecutar algunos actos, pero en este caso no se le había dado licencia a persona alguna, por lo tanto no tenía relación con el caso. Una cosa importante aquí también es la clase marcaria en la que supuestamente estos actores tenían registrada su marca. Porque aquí lo que dicen es, yo tengo registrada esta marca y otra persona está usando una marca igual o muy similar a esta. Pero para que eso sea relevante, tenemos que estar hablando de productos que correspondan a la misma clase en la que yo tengo registrada mi marca. Si es una clase totalmente distinta, yo solo tengo registrada mi marca en una clase, pues no importa. Y eso nunca se mencionó en esta demanda. En la petición de fondo de esta demanda habían muchas explicaciones. Recuérdense que hemos dicho que la petición de fondo debe encontrar un justo balance entre el hecho de que debe ser clara, de tal manera que no puede ser tan escueta que no se entiende, pero que también tiene que ser precisa, de tal manera que no podemos andarnos por las ramas siguiendo un montón de explicaciones, porque para explicaciones están el apartado de hechos. En este caso había demasiadas explicaciones en la petición de fondo. Al exponer, sobre todo la persona que expuso el tema de la petición, confundía empresa y sociedad. Una cosa es la empresa, una cosa mercantil, que es propiedad de una persona individual o de una persona jurídica, y otra cosa es la sociedad o una persona jurídica.
Luego, en esa misma petición de fondos, no se hizo el deslinde de decir cuánto se reclama de daños y cuánto se reclama de perjuicios, que son, aunque normalmente están muy ligadas, son dos prestaciones distintas. En la contestación de demanda de este caso, por ahí alguien hizo referencia a la vía incidental. La vía incidental no existe, lo que existe es el procedimiento de los incidentes. Cuando hablamos de una vía procesal, estamos hablando de un proceso, una clase de proceso. Existe la vía del juicio ordinario, la vía del juicio oral, la vía del juicio sumario, pero los incidentes no son un proceso, son un procedimiento. Entonces, no hacemos referencia a la vía incidental, sino al procedimiento de los incidentes, el trámite de los incidentes. Luego, aquí hay un problema de haber desaprovechado tal vez un poco el objeto del ejercicio. El objeto del ejercicio, yo busqué que todos plantearan la posición del demandante y la posición del demandado, porque para efectos del ejercicio tenía su razón de ser el que asumieran cada una de esas posiciones. ¿Cuál era la idea de que alguien fuera demandante? La idea de que alguien fuera demandante, básicamente que pudiera, que tuviera la práctica de sostener verbalmente un argumento. Y la idea de seguir la posición del demandado tenía pues más objetivos. En primer lugar, el tener que seguir una exposición verbal sin necesidad de tener un memorial a la vista. Pero como la mayoría de procesos son escritos, pues estamos acostumbrados a que si me notifican una demanda, pues leo el memorial, y si no me quedó claro o todavía quiero ver qué más argumentos se me podrían ocurrir, lo vuelvo a leer y lo leo 10 veces. Que son oportunidades que no tengo cuando el desarrollo es realmente oral. Entonces, parte era experimentar eso, seguir la línea de argumentación de la otra persona con una exposición puramente oral. Luego, la idea también es que ustedes puedan reaccionar frente a un imprevisto, porque como dijimos, en la vida real no pasa esto de que le dan 5 minutos para preparar su contestación de demanda, pero sí pasa, por ejemplo, que están ustedes en el desarrollo de una audiencia y ocurre algo que ustedes consideran una ilegalidad y quieren plantear una nulidad, por ejemplo. Entonces, si no tienen una capacidad de reacción inmediata, pues se van a quedar sin poder hacer su planteamiento. Cosas que a lo mejor parecería que no deberían pasar, pero que sí han pasado. En un caso laboral, por ejemplo, el caso mío no fue civil, fue un caso laboral, la parte demandada era una sociedad anónima, en la cual son de aquellas sociedades que al final el dueño, entre comillas, es una sola persona, no es una verdadera sociedad, sino una persona que es dueña de prácticamente toda la participación de la sociedad, pero la persona demandada era esta sociedad anónima. Y entonces, para comparecer al proceso, le dieron un mandato judicial a una persona que no era abogado. Recuerden ustedes que el mandato judicial solo lo pueden ejercer abogados o parientes, pero obviamente parientes de las personas individuales. Entonces, este era el hermano de la accionista principal de la sociedad. Y en el razonamiento del notario, pues como era pariente del accionista principal, eso era suficiente para que la persona pudiera ejercer como mandatario judicial. Y efectivamente así otorgaron el mandato, así se los inscribieron, así compareció ante el juez, y el juez así tuvo por reconocida la representación. Entonces obviamente ahí habían dos opciones, o seguir con la audiencia así o plantear la nulidad en el momento. Entonces son las cosas para las que uno tiene que estar preparado y tener una capacidad de respuesta inmediata. Entonces ese era el objetivo, otro de los objetivos de que ustedes hicieran la posición del demandado. Pero falta también, que este último es lo que hizo falta en este caso. Uno como abogado en realidad tiene que tener dos destrezas básicas.
dos competencias, como le llaman ahora en las técnicas de educación. Entonces uno tiene que tener dos competencias básicas. Por supuesto, esas involucran muchas cosas atrás, pero uno tiene que saber sostener un argumento, formular un argumento. Eso, por supuesto, implica que tengo que conocer el caso, los hechos del caso, y tengo que conocer las normas jurídicas que se relacionan con el caso. Pero una competencia es saber formular un argumento, y la otra competencia es saber destruir el argumento de la otra parte, para lo cual, por supuesto, tengo que conocer el caso, tengo que conocer las normas que fundamentan el caso. Entonces digo todo esto porque pues obviamente aquí estamos hablando de casos simulados donde no hubo la oportunidad de estudiar el caso y demás, y entonces en la mayoría de casos pues ustedes se tuvieron que inventar los argumentos de defensa, pero en este caso en particular sí el mismo planteamiento de la otra parte tenía algunas debilidades que pudieron haber sido explotadas por el grupo que asumió la posición de la defensa, que no lo hicieron. Se limitaron a tomar otros argumentos imaginarios, digamos que no era prohibido, pero sí hubiera sido interesante ver cómo explotaban esas debilidades del caso. Entonces vamos a ver. Si retomamos lo que dijimos respecto al planteamiento, esencialmente el tema de la clase marcaria que nunca se dijo en la demanda. Entonces, pues perfectamente pudo haberse aprovechado esta debilidad aquí, argumentando que si no me están justificando que la clase marcaria del que tiene donde tiene registrada su marca es la misma clase marcaria que corresponde al producto que yo estoy explotando, pues no puede haber una demanda de este tipo. Creo que más. Básicamente eso. Luego, en la demanda de la modificación de la pensión alimenticia, ahí la demanda se planteó como una demanda de ampliación de la pensión alimenticia. La terminología tal vez en ese caso no era lo más correcto, más porque hubiera sido una demanda de modificación de la pensión alimenticia. Si quisiéramos utilizar un término más o menos general que utiliza la ley en alguna parte, o para ser más concretos, una demanda de aumento de pensión alimenticia, que también es un término que utiliza la ley en alguna parte. Y en las peticiones, tanto en la petición de trámite como en la de fondo, se pedía en este caso que se fijara provisionalmente la pensión alimenticia y luego, como petición de fondo, que se fijara la pensión alimenticia en X cantidad de dinero. La pensión alimenticia se fija cuando promovemos una demanda de fijación de pensión alimenticia, es decir, cuando no está determinada la pensión alimenticia. En este caso, que lo que queremos es que se modifique, pudiéramos haber pedido como petición de trámite que provisionalmente se aumente a X cantidad la pensión alimenticia y luego en la petición de fondo que se aumente a tanto la pensión alimenticia que debe estar demandada. Algunas otras observaciones, vamos a ver. Hay varias oportunidades en las que lo he visto en sus exámenes y ahora en estas exposiciones, por lo menos en un par de grupos, que refiriéndose al documento en donde está el interrogatorio que se le va a dirigir a la otra parte, hacen referencia a un pliego de peticiones. Correcto, es pliego de posiciones. Pliego de peticiones es en materia laboral cuando queremos celebrar un pacto colectivo.
El caso del grupo 5. Este era un caso de una anulación de una marca. Aquí la misma denominación del tipo de proceso que se estaba planteando, de lo que supuestamente se requería aquí, nunca me terminó de convencer a mí. Para mí este era un caso de nulidad de una marca, no de anulación de una marca. Entonces es un tema que habría que revisar, porque no es exactamente lo mismo. Recordarán ustedes que en derecho civil entendemos que hay dos clases de nulidad, nulidad absoluta y nulidad relativa. Y cuando hablamos de nulidad a secas, entendemos que estamos hablando de nulidad absoluta, y cuando hablamos de anulación, entendemos que estamos hablando de nulidad relativa. Pero en este caso no era un caso de anulación de una marca, sino un caso de nulidad. Pero les he dicho en algunas otras oportunidades que uno siempre tiene que seguir una misma línea de pensamiento o de argumentación en toda su demanda. Y aquí esta era una demanda que supuestamente era de anulación de una marca, pero en la petición de fondo se pide que se declare con lugar la demanda de anulación de la marca y que en consecuencia se declare nula la marca. Entonces no había congruencia entre el planteamiento. Los grupos que hicieron uso de la ley de propiedad industrial incurrieron en ese cruce de terminología, porque la ley se llama ley de propiedad industrial y algunos la mencionaban como ley de propiedad intelectual, y el registro se llama registro de propiedad intelectual y algunos lo mencionaban como registro de propiedad industrial. Lo que ustedes ya recibieron propiedad intelectual, No. Lo que pasa es que en líneas generales existe una rama del derecho que es la propiedad intelectual, y luego esa tiene subdivisiones, las dos más importantes, la propiedad industrial por un lado y los derechos de autor y derechos conexos por el otro lado. Entonces la ley se llama ley de propiedad industrial porque se refiere solo a la parte de propiedad industrial, porque para el derecho de autor tenemos una ley específica. Y el registro se llama de propiedad intelectual porque en ese registro se registran, valga la redundancia, las dos cosas. Entonces hay que tener cuidado ahí con la terminología. Y en esta demanda hacía falta algo bien importante, que era cuándo se registró cada una de las marcas y dónde. Porque, pues obviamente, para que una demanda de este tipo pudiera proceder, se necesitaría que mi registro haya sido anterior. Si mi registro no fue anterior, pues podrán ser iguales, pero a lo mejor la que resulta siendo nula es la mía, y eso nunca se dijo. Luego, quienes ejercieron la posición del demandado en este caso, aquí se demandaba a una persona individual. Se decía que don Juan Pérez era el que tenía registrada esta marca. Y luego, cuando comparecieron los demandados, comparecieron representando una sociedad anónima. Y se perdió totalmente la línea del caso que estaba siendo planteado. Mucho en el planteamiento de la defensa se hacía mención a cuándo se había constituido la sociedad. Y la constitución de la sociedad no tiene relación con esto, porque aquí no estamos discutiendo un tema de un nombre comercial, estamos discutiendo un tema de una marca. Y pues, yo puedo constituir mi sociedad hoy, pero registrar mi marca 25 o 50 o 100 años después. Entonces, cuando se haya constituido la sociedad para este caso, era totalmente irrelevante. Dentro de la fundamentación de la defensa se estaba en el artículo 99 de la ley de propiedad industrial. Pues, como acabamos de decir, ustedes no han recibido el curso, pero entonces se entiende el error, pero es una norma que igual carece absolutamente de relación con el caso, porque esa es una norma que se refiere a patentes, y este era un caso que versaba sobre marcas, no sobre patentes. Luego, dentro de las pruebas se ofrecía la notificación de la demanda. No hay algún hecho que vayamos a probar con la notificación de la demanda. Si planteo una nulidad en contra de la notificación porque estuvo mal hecha, pues me servirá como prueba, de lo contrario, no me sirve para nada. Y no solo este grupo, sino varios que plantearon excepciones perentorias, no
hicieron referencia a la consecuencia propia de la excepción perentoria, que es algo que hemos dicho ya varias veces, sino que se aclara con la excepción perentoria y en consecuencia sin lugar la demanda, que como hemos dicho, no es así como funciona. Y en este mismo caso, del mismo grupo que ejerció la parte del demandado, sí hubo algunas cosas que me preocuparon ahí, porque en la terminología empleada, no sé si fue por cuestión de los nervios y de la prisa y demás, pero sí había muchos errores que eran cosas, pues, creo que de introducción al derecho, o sea, ni siquiera algo de estas alturas o algo que no hayan visto, sino cosas que se ven al principio de la carrera. Por ejemplo, se hablaba de que la ley estaba contenida en un acuerdo legislativo. Las leyes están contenidas en decretos del Congreso. Los acuerdos legislativos son otra cosa cuando van a elegir a alguien, ese tipo de cuestiones, pero las leyes están contenidas en decretos. Luego se decía que un convenio había sido ratificado por este acuerdo legislativo. Digamos que no es acuerdo legislativo sino decreto, pero de todos modos los convenios no se ratifican por un decreto del Congreso, se aprueban por un decreto del Congreso y luego se ratifican por un acuerdo gubernativo. Y luego se decía, la defensa era que esta convención no tiene efecto irretroactivo. La defensa pudo haber sido que no tenía efecto retroactivo. Otra cosa que les pasó a varios de los que ejercieron la posición del demandado, aquella estructura medio rara que vimos aquí cuando hay planteamiento de excepciones previas en un juicio oral, funciona y tiene razón de ser solo cuando hay planteamiento de excepciones previas, porque en ese caso eventualmente pueden haber dos pronunciamientos de fondo. Se refiere a las excepciones previas y se declaran sin lugar, pues uno de sentencia donde el juez se pronuncia sobre el fondo del asunto. Pero si no planteo excepciones previas, cualquier otra cosa que haga, si solo contesto la demanda o la contesto con excepciones perentorias o la contesto con reconvención, no lleva todo ese desglose, simplemente es la estructura normal que conocemos: petición de trámite, petición de fondo y se acabó. Y esas son las observaciones que yo les podría hacer respecto a la actividad. No sé si alguien tiene alguna duda antes de que continuemos. Sí. Yo tengo duda en relación a, por ejemplo, cuando una madre va a un juicio, porque no me quedó claro al final, digamos que sea por pensiones alimenticias. Yo me acuerdo que digo que nunca hay que poner que es en representación legal, ¿verdad? Pero no es eso la idea, sino que probablemente en algún caso se decía: comparezco como representante legal o en mi calidad de representante legal, una cosa por el estilo. Entonces yo lo que les decía es que no existe un cargo, entre comillas, de representante legal, sino que la representación legal es una consecuencia, sea de una relación jurídica que usted tiene con alguna persona, de un cargo que usted ostente o de algún contrato que usted celebró con una persona. Entonces, cuando usted tenga hijos y esos hijos sean menores de edad, usted, por esa relación de parentesco, va a ejercitar la patria potestad mientras sean menores, y una consecuencia del ejercicio de esa patria potestad es que tiene la representación legal. Si usted ejerce el cargo de gerente general de una sociedad, como consecuencia de ese ejercicio del cargo, va a tener la representación de esa sociedad. Y si usted celebra un contrato de mandato conmigo, en el cual yo le otorgo el mandato a usted, como consecuencia de esa relación contractual que existe entre nosotros, pues usted va a tener una representación legal para aquello que haya sido asignado en el mandato.
Entonces la idea aquí es que si usted compareciera en ejercicio de la patria potestad, diría, comparezco como madre en ejercicio de la patria potestad del menor fulano de tal. Si usted quiere completarlo más, podría decir que comparezco como madre en ejercicio de la patria potestad y por lo tanto en representación legal de fulano de tal. Entonces no es que no pueda decir que comparece en representación legal, sino que no existe el cargo de representación legal. Y más importante que mencionar el tema de la representación legal es mencionar el hecho de que su madre en ejercicio de la patria potestad en el caso que se llame. A ver, pero digamos, yo solo voy a poner que actúo como madre cuando estoy defendiendo un derecho, digamos, de mi hijo, como que yo estoy pidiendo alimentos para mi hijo. Pero digamos, en la otra demanda, como vimos en el examen, que era una extinción, como yo no estoy actuando en nombre del hijo, sino como, aunque yo sea la mamá del niño, y sea, digamos, para una pérdida de la patria potestad, entonces ahí es donde no tiene que actuar como madre, sino como una persona independiente que, digamos, ya no quiere que, digamos, el papá tenga la patria potestad. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que en ese caso, vamos a ver si ubicamos la norma, pero en ese caso lo que ocurre es que la ley dice a algunas personas que están legitimadas para poder pedir la pérdida de la patria potestad. Es el artículo 276. Solo podrán promover la acción sobre pérdida o suspensión de la patria potestad los ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad y el Ministerio Público. El progenitor inocente y el Ministerio Público serán parte del juicio en todos los casos. Entonces, si digamos es una señora que demanda al esposo para que el esposo pierda la patria potestad, la señora es un ascendiente del menor, entonces ella tiene legitimación para promover la demanda. De hecho, el menor no tiene legitimación. ¿Por qué? Porque precisamente el menor no puede comparecer por sí solo al proceso. Y entonces, si compareciera al proceso, ¿quién lo tendría que representar en este momento que no se ha perdido la patria potestad? Pues obviamente sus padres en ejercicio de la patria potestad, y se volvería un círculo vicioso. Suponer que yo incurro en alguna de estas causales como para poder heredar la patria potestad de un hijo mío, y luego yo mismo me voy a demandar en representación del hijo para perder esa patria potestad. Entonces, como la lógica no nos da para hacer eso, entonces el menor no tiene legitimación. De hecho, si usted comparece representando al menor, ahí existe un tema de falta de personalidad, porque el menor, que es el que en realidad está siendo parte en el proceso, no tiene legitimación. Ahora usted sí tiene legitimación como ascendiente de ese menor, pero es que ahí no se menciona el tema de la representación. Pero en los otros casos sí, entonces podría actuar, digamos, yo poner que actúo como madre de... Sí, lo que tiene que ver usted siempre es quién es el que tiene la legitimación, porque digamos, supongamos otro caso, usted tiene un hijo menor de edad, usted ya promovió una, bueno, no es un caso medio feo, no es usted, es una señora que tiene un hijo menor de edad, ya promovió una demanda de fijación de pensión alimenticia y se fijó una pensión alimenticia para él y para el menor. El menor sigue teniendo las mismas necesidades que ha tenido toda la vida, pero esta señora antes tenía un trabajo, resulta que después sufre un accidente, necesita tratamientos médicos carísimos y ya no puede trabajar. Entonces ella necesita un aumento de pensión alimenticia, pero solo para ella, porque en cuanto al menor no ha habido una variación. Entonces, en ese caso, si comparecería en nombre propio, no en representación del menor, porque el menor no tiene algún interés que discutir en el asunto. Ahora, si fuera que las condiciones de todos cambiaron y también que hubo un aumento para el menor, pues entonces comparece en nombre propio en el ejercicio de la patria potestad. Gracias. Entonces al final, Dale. pues igual porque a mí me tocó ese examen. Ajá. Y entonces realmente es como que ven bien en la norma, digamos, leyendo todo sobre ese tema para ver si existe alguien legitimado específico. Cuando es un caso así como esto, sí, ¿verdad? Que uno al final es un menor. Porque esa fue, porque dije al final la patria potestad, que es, o sea, es sobre el menor. Entonces, o sea, yo no pensé en que tenía, o sea, en mi calidad de madre compareció, ¿verdad? Ajá. Entonces al final es como que ve uno realmente en la ley, con casos así, que específicamente diga uno quién es el legitimado. Sí, por eso les decía yo que siempre es importante tener bien claro
cuál es el marco normativo del caso que usted está tratando, porque no en todos los casos, en realidad son muy pocos los casos en los que las normas que regulan la institución le dicen quién es el legitimado para demandar o quién es el legitimado para ser demandado, pero sí hay casos en que lo dice. Hay otros casos en los que les dice qué es lo que tendría usted que decir en su demanda o qué es lo que tendría que probar o cuál debería ser el contenido de su petición de fondo. Entonces siempre hay que estudiar el tema completo, porque si no toma en cuenta uno de esos aspectos, pues puede tomarse como una consecuencia perjudicial. Por ejemplo, en ese caso, usted comparece como madre en ejercicio de la patria potestad de este menor a pedir la pérdida de la patria potestad. ¿Qué hace la otra parte? Plantea una excepción de falta de personalidad y deberían declarársela con lugar. Licenciado, solo una pregunta. Con el otro examen que era de personalidad o de personalidad, las excepciones que tenía que plantear ellos, ¿está bien? En la rendición de cuentas. Que comparecía un mandatario administrativo. Ajá, sí, es otra duda. En ese caso, para yo saber exactamente qué excepción debo de plantear, no sé qué realmente yo sé que es algo como bien básico, pero a mí se me confunde mucho. O sea, si me hubiera tocado. No, tengo problemas porque igual en ese también. Pues mire, lo que pasa es que no hay como una receta mágica que uno pudiera decir cómo saber qué excepción se plantea. Al final de cuentas es un puro ejercicio de eliminación. Usted tiene, ¿qué son? 16 opciones. Y tiene que decir, esta no procede, esta no procede, esta no procede, procede esta. Cuando usted se vuelve un caso pues más o menos común y usted conoce la normativa que regula esto, pues no es un proceso de eliminación que haga conscientemente, digamos, no agarra su lista y se pone a tachar este sí y este no, pero el proceso de eliminación al final de cuentas siempre existe. Más o menos es lo que pasa cuando usted aprende a manejar. Usted aprende a manejar y se sienta y cuál era el pedal del clutch y lo busca y dónde está la primera. Ya después es algo automático, no está pensando en que ahora me toca cambiar a segunda, ya es, pues, más o menos eso pasa. O sea, cuando usted empieza y es un caso que no conoce, etcétera, pues su proceso de eliminación va a ser un proceso bastante consciente. Hay algunas excepciones que automáticamente las va a desechar. Por ejemplo, es muy poco frecuente que uno piense en plantear una excepción previa de arraigo, por ejemplo, solo si el demandante es extranjero, transeúnte, etc. Pero hay otras que sí tiene uno que hacer un análisis más detenido. Por ejemplo, para casos de la universidad, por ejemplo, que se le puede poner en un examen, si se están mencionando fechas, pues usted debería hacer un análisis para ver si hay un plazo de prescripción o de caducidad que pudiera estar corriendo. Si era plazo de prescripción, si se consumó o no se consumó, si hubo alguna interrupción de la prescripción o no la hubo, etc. Más o menos por ahí va la cosa. En el caso de la extinción de prestar alimentos, uno puede solicitar que provisionalmente se extinga esa obligación o que se deje en suspenso. Lo puede pedir, pero casi con seguridad se lo van a denegar, pero sí lo puede pedir. Sí. Sí. Es que estamos dando vueltas a eso. Sabíamos que Sí, seguramente se lo van a resolver desfavorablemente, pero sí lo puede pedir. Sí, porque Porque la supuestamente necesidad del otro. la función del juez es proteger a la parte más débil. Y en teoría, si había una pensión alimenticia fijada a favor de una persona, hasta que no haya alguna declaración judicial en contrario, se supone que esa persona es la parte más débil de la relación familiar, pero igual no puede pedir, lo que se puede pasar es que le diga que no. Sí, pues. Licenciado, en el caso de la demanda de daños y perjuicios, en el supuesto de que yo sí cometí los daños, pero no ascienden a 30.000 quetzales, sino que según mi presupuesto y lo que yo considero que dañé son 15.000 quetzales. Ajá. Entonces ahí no puedo contestar en sentido negativo, porque aunque yo haya cometido los daños. Sí. Porque digamos, el hecho de que usted se oponga a una demanda no implica automáticamente que se oponga a todo lo que dice ahí. Porque le cambio completamente el caso para ilustrar mejor el ejemplo.
es una demanda de divorcio. ¿Sí? Por causal determinada, juicio ordinario. Entonces se plantea el divorcio por infidelidad, si usted quiere. Pero la narración de hechos de la demanda de divorcio no dice simplemente esta señora cometió infidelidad y quiero el divorcio. Empieza por contrajimos matrimonio en tal fecha y el régimen económico. Hay un montón de cosas de esas que van a ser ciertas. Pero la causal de divorcio, si usted considera que no es cierta y se va a oponer, contesta la demanda en sentido negativo. Y entonces en su contestación de demanda dirá, pues es cierto que nos casamos y que tal fecha y que los hijos y esto, pero la infidelidad no existe por estas razones, vamos por ahí. Entonces lo mismo en este caso. Usted podrá decir si esa va a ser su línea de defensa. Si es cierto, efectivamente yo lo choqué y fue mi culpa y celebramos un convenio de pago, pero los daños no ascienden a esa cantidad por estas razones. ¿Más dudas? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con... ¿Y qué esas notas me las vas a subir al portal? Disculpe. Ya están. Ya. Perdón, se me olvidó decirles eso. Todas sus calificaciones de todo lo que hemos visto hasta ahora ya están en el portal. Solo faltan las notas de la segunda exposición de memoriales, porque todavía faltan 2 trabajos que me tienen que entregar el martes. Y del tercer papel. Ya están. Entonces, revisan y si hay alguna nota que esté mala, me dicen para ver si la corregimos. El sábado es de 9 a 11. De 8 a 11. Igual les voy a poner un mensaje para decirles en qué salón. Bueno, entonces vamos a continuar viendo los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Nos correspondería platicar sobre el de declaratoria de ausencia.
que se fundamenta esencialmente en el artículo 42 del Código Civil. La norma dice: es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que haya desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Entonces es la norma básica base en la cual se van a tramitar estas diligencias de ausencia. Pero luego resulta que no existe solo una clase de declaratoria de ausencia, sino tenemos dos. En el Código Civil sí hacen esa separación entre los tipos de ausencia, que básicamente la diferencia es para qué quiero que se declare la ausencia. El Código Procesal Civil y Mercantil, si ustedes ven, trata el tema como que si el procedimiento de declaración de ausencia fuera uno solo, pero en el Código Civil sí tenemos esta distinción y tiene su razón de ser. Entonces recordarán que en alguna oportunidad les dije que el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil, sobre todo en esta materia de procedimientos de jurisdicción voluntaria, hay temas que no los tratan exactamente de la misma forma, y como las dos leyes jerárquicamente tienen la misma categoría, entraron en vigencia al mismo tiempo, pues no hay una forma automática de decir prevalece uno o prevalece la otra. Tenemos que ir buscando cómo acomodar la situación, y básicamente lo que hacemos en este caso es tomar la distinción que establece el Código Civil y acoplar el procedimiento que establece el Código Procesal Civil y Mercantil a cada una de esas dos variantes de ausencia. Entonces, tenemos, decíamos, dos variantes de ausencia. La primera es una ausencia para representación en juicio. Esta se fundamenta en los artículos 43 al 46 del Código Civil. El artículo 43 dice: toda persona que tenga derechos que ejercitar, obligaciones que cumplir en la República y se ausente de él, deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder a las obligaciones del mandante, y si no lo hiciera se le declarará ausente en revisión del párrafo. El 44, la declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Entonces, por eso es que esta es una ausencia para representación en juicio, porque ese es el único objeto. La persona tenía asuntos judiciales que atender, y como no está ni de un representante, pues hay que designar a alguien para que atienda esos asuntos judiciales en su representación. Entonces podría ser que yo quiero demandar a un ausente y pues obviamente nunca le van a poder notificar porque nunca lo van a localizar. Entonces promuevo estas diligencias para que se le designe un representante y poder tramitar el proceso por ese mecanismo. O pudiera ser que esta persona tenga el derecho de demandar a alguien, pero no se puede ejercitar porque no está presente la persona. Y entonces alguien que tenga algún interés más o menos vinculado, un pariente sobre todo, pudiera pedir que se designe un representante para que en representación del ausente pueda promover el proceso. Sí. Disculpe, en el caso de que indica de que si yo quiero demandar a alguien y sé que no le van a notificar, pues yo sé que no le van a notificar porque no está, ¿por qué yo entablaría un juicio de declaración de ausencia de la persona si hasta cierto punto a mí me conviene que a él no le llegue la notificación, por así decirlo? No, eso es una creencia errónea que a veces se maneja. Es que incluso a veces se hace de buena fe y a veces de mala fe, pero va de la mano con lo que pasa a veces, por ejemplo, que yo la demando a usted, pero no quiero que usted se entere. Entonces digo, demando a la señorita Gabriela, pero le pueden notificar en esta dirección, y yo di la dirección de su compañera. Y mientras tanto yo me puse de acuerdo con ella, pues para decirle que va a llegar una notificación a nombre de usted, que la reciba y que simplemente la guarde. Obviamente, como usted no se enteró, el proceso sigue en su rebeldía y va a ser mucho más rápido. Entonces, para empezar, eso no es ético, no es correcto, etc. Pero luego, al final de cuentas, no gana
no gana uno algo, porque eventualmente usted algún día se va a enterar, va a comprobar que nunca se pudo enterar de la existencia del proceso y se va a quedar sin efecto todo lo que se haya avanzado. Ya para retomar su pregunta, el Código Procesal Civil dice que cuando una persona ha fallecido, el que tiene que estar notificado ha fallecido o se encuentra en el extranjero, el notificador se tiene que abstener de notificar. Eso es lo que dice expresamente el código. O sea, llega el notificador a la casa, está don Juan Pérez, fíjese que él salió del país, tendría que abstenerse de notificar. Pero en la práctica no se toma de una forma tan restrictiva. Entonces, si llega el notificador, mire, traigo esto para don Juan Pérez, no le dicen que no está en el país y se lo recibe. Si después comparece alguien y dice, mire, aquí le acredito con el movimiento migratorio, esa persona estaba fuera del país cuando se hizo la notificación, queda sin efecto la notificación. Entonces no ganaría usted algo, porque sobre todo toda la idea de la ausencia es que la persona se ausentó del país. Ese es el primer supuesto. Después dice, también si no sabe dónde está, pues también lo podemos declarar ausente, pero en principio dice, la persona que tiene o ha tenido su domicilio y se ausenta del país. Entonces, suponemos cuando tramitamos una diligencia de ausencia que la persona está fuera del país. Entonces, si le fuéramos a hacer una notificación, aunque lográramos que el notificador la practique, la notificación no tendría validez. Y hoy, mañana o dentro de un año la declararían inválida si es que la notificación se practicara. Entonces, esa es la idea. Ahora, distinto es el caso de que yo la demando a usted y le notifican a usted la demanda y digamos un mes después usted decide irse a vivir a otro país. Entonces, en ese caso, ya estaba usted ligada al proceso desde la notificación de la demanda, y entonces ya no importa que se haya ido del país, las demás notificaciones se le podrán hacer y perfectamente se le podrá afectar con lo que se decide en el fondo del asunto, porque fue usted la que decidió irse del país y no proveer su defensa para ese proceso del que usted ya estaba enterado. Pero si usted se fue del país, nunca tuvo la oportunidad y por lo tanto no se podría defender. Licenciado, Sí. fíjese que yo fui al Consejo Nacional de Adopciones para averiguar más o menos que me orientaran en un caso de una adopción, ¿verdad? Ajá. Y en donde el niño pues estaba reconocido por el papá, pero el papá solo reconoció y ya es su poder. Y ahora pues lo quería reconocer el señor que toda la vida ha sido su papá. Y eso fue lo que, y a mí eso fue lo que me dijo el consejo, porque no tienen una modalidad para poder hacer la adopción aunque no esté el padre y así, ¿verdad? Porque ya está reconocido legalmente. Entonces me dijeron que primero teníamos que promover las diligencias de declaratoria de ausencia y que después de eso ya se podía iniciar el proceso de la adopción. Sí, yo creo que es correcta la sugerencia. Y pero por ejemplo a la hora de que usted tenga que nombrar un representante y no sabe nada de su paradero, ni de familia, ni de nada. ¿Cómo si? ¿De este señor? ¿Usted no sabe que quiénes se son los va a familiares del declarar señor? ausente. Usted, como en cualquier caso en el que usted pretende que el juez nombre a alguien para desempeñar un cargo, usted le tiene que proponer quién lo va a desempeñar. Entonces tendría usted que conseguir a una persona que esté dispuesta a aceptar esa representación, que al final de cuentas se vuelve un tema bien delicado. Porque digamos, esta, como estamos viendo, es para representación en juicio y dice que es específica para el proceso para el cual se le nombró. Entonces, una vez que se acabe el proceso ese, ya no importa. Pero la otra variante de la ausencia es una representación permanente, por llamarlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, hace un montón de años estaba un colega con la preocupación de que cuando él había sido procurador en una oficina, en su oficina siguieron unas diligencias de ausencia y a él lo designaron como representante del ausente para algún caso que le interesaba a esa oficina. Pero se quedó él como representante del ausente y después de 10 años después alguien más quería demandar a ese mismo ausente y fueron y le notificaron a él y seguía siendo el representante. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando uno acepta algún cargo, porque son cuestiones que eventualmente no se libera uno la responsabilidad tan fácil. Creo que por aquí alguien me pidió la palabra. Sí, no sé, la PG no, por eso no puedo pedir que la PG la represente. Lo que pasa es que
La Procuraduría General de la Nación no tiene automáticamente la representación de un ausente. Tiene, por ejemplo, la representación de un menor de edad que carece de representación, ahí sí, pero para un mayor de edad, para eso están estas diligencias. Y cuando dice aquí que cuando el notificador se entere de que está ausente, Ajá. dice que debe indicar cómo lo supo y dirá eso al tribunal. Ajá. Para que éste disponga lo que debe hacerse. Ajá. Entonces, de momento que eso se refiere que el tribunal debe de, ¿pero qué? ¿Promueve la diligencia? No, y el tribunal en realidad no dispone algo que deba hacerse, simplemente eso consta en el expediente y si a usted le interesa que se haga la notificación, pues será usted la encargada de promover sus diligencias de ausencia. Licenciado, una pregunta para este caso de ausencia: ¿quiénes pueden ser representantes? ¿Cualquier persona que sea mayor de edad? No, ahí hay otro tema que muchas veces no se lo toman tan en cuenta. Por ejemplo, este ejemplo de este colega que le digo, no era familiar del ausente y en el momento en que lo designaron como representante del ausente, el procurador no era abogado, pues. Pero la ley del organismo judicial, cuando regula el mandato judicial, dice 195. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a cualesquiera otros representantes de las partes. Entonces, si esas disposiciones de todo ese capítulo son aplicables a cualquiera otros representantes de las partes, quiere decir que también es aplicable la norma que dice que no puede ser mandatario judicial el que no sea pariente o abogado. Y entonces, pues en una adecuada aplicación de la norma deberían aceptarle como representante del ausente, en este caso, únicamente a un pariente o un abogado. A veces no tienen ese cuidado y sí le aceptan a otra persona, pero en cierto sentido debería ser solo un pariente. ¿Qué más? Lo ideal sería un abogado o un pariente de... Así es. Entonces, igual que cualquier otro procedimiento de jurisdicción voluntaria, inicia con una solicitud y ante esta solicitud el juez emite una resolución en la que ordena todo esto que está por aquí. Ordena recibir las pruebas, le nombra un defensor judicial al ausente, ordena que se publique la solicitud. Entonces, el Código Procesal Civil dice en el artículo 411: de la declaración de ausencia, el juez, con intervención del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, mandará recibir información que compruebe lo siguiente: el hecho de la ausencia, la circunstancia de no tener al ausente parientes o mandatarios o facultades suficientes de tutor en caso de ser menor incapacitado, el tiempo de la ausencia. Con la solicitud deberá acompañarse los documentos que conduzcan a aprobar los extremos indicados en este artículo. Es aprobar, mi código dice aprobar, es aprobar los extremos indicados en este artículo. Y luego el 412 dice: el juez nombrará un defensor judicial que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente. No lo dice el código, se queda a medias la redacción, pero ya entendemos que exclusivamente tiene la representación judicial para defenderlo en estas diligencias de ausencia. O sea, este defensor judicial es solo para defenderlo en estas diligencias. Y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes. Esto ya no nos interesa, porque eso es de la otra modalidad de ausencia. Aquí únicamente se le nombra a este defensor judicial para que lo defienda en estas diligencias y se ordena publicar la solicitud. En el segundo párrafo dice: en la misma resolución se ordenará la publicación de la solicitud en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación por 3 veces durante un mes, debiendo contener los edictos, la relación del asunto para el que haya sido pedida la declaración de ausencia, la aceptación del presunto ausente, la convocatoria de los que se consideren con derecho a representarlo, la fecha y firma del secretario del tribunal donde se actúa. Luego entonces habrá que recibir esas pruebas y publicar la solicitud. ¿En qué orden? No importa, puedo publicar primero, después recibir pruebas, puedo recibir pruebas primero, publicar después, hacer las dos cosas al mismo tiempo, no importa. El tema es que tienen que pasar esas dos cosas. Y luego existe una posibilidad de oposición que regula el artículo 403, y esa oposición podría ser en una de dos variantes. Pudiera ser que la persona diga: pues yo no tengo problema con que a este se le declare ausente, pero sí tengo problema con que lo represente esa persona a la que el solicitante está proponiendo. Y entonces eso sería una
oposición únicamente en cuanto a quién representa que se tramita por el procedimiento de los incidentes, o pudiera ser que la oposición sea la declaratoria de ausencia como tal. A este no se le puede declarar ausente por estas razones. Sí tiene un mandatario, no ha salido del país y aquí está, etc. Y entonces eso se tramita en juicio sumario. Dice el 403. Si varias personas se disputaran el derecho de representar al ausente, la cuestión se resolverá en forma de incidente. Y al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho, de acuerdo con lo que dispone el Código Civil. Si hubiera oposición a la declaración de ausencia, el asunto será declarado contencioso y se sustanciará en la vía sumaria. Entonces, si hubo oposición en cuanto a la declaración de ausencia y se tramitó juicio sumario, pues una vez que haya sido resuelta, por supuesto, si se declaró sin lugar la oposición, podrá continuar las diligencias de ausencia. O si no hubo oposición, entonces será el momento de darle intervención a este defensor judicial y a la Procuraduría General de la Nación. Dice el artículo 414: recibida la información y pasado el término de las publicaciones, el juez, con intervención del Ministerio Público y del defensor judicial, declarará la ausencia. El código lo tiene en ese orden, pero en realidad el orden es al revés. Primero se le da audiencia al defensor judicial y luego a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, una vez que se les ha dado intervención a ellos, pues el juez se pronuncia en su auto respecto a la procedencia de la declaración de ausencia. Si hubo oposición de esta que se tramita en incidente solo en cuanto a quién tiene que representar al ausente, en un solo auto se resuelve el incidente y se resuelve el fondo del asunto de la solicitud de ausencia. Entonces, dice la norma, el 414 siempre declarará la ausencia si procedía y nombrará un guardador. Dice acá, ese tema del guardador no lo aplicamos en este caso. ¿Por qué? Porque el guardador funciona para la otra variante de la ausencia. Aquí sigue siendo un defensor judicial. Y nos interesa también de este artículo 414 solo el tema de que asumirá la representación judicial del ausente y el resto no, el depósito de los bienes no, eso no funciona en esta variante de la ausencia. El artículo 44 del Código Civil dice que la declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Entonces, como ven aquí, tenemos dos veces un nombramiento de una persona y en los dos casos se llama defensor judicial. Aquí se le nombra un defensor judicial que es provisional solo mientras se tramitan las diligencias, y aquí se le nombra un defensor judicial que es el que ya va a servir para ese juicio que motivó todo esto, la demanda que yo quiero promover en contra de este ausente o que quiero que se promueva para proteger los intereses de este ausente. Pero no es definitivo ni nada así. No. Se llama individual. Exacto. Y lo que hay que tener presente en este caso es que este defensor judicial es como el equivalente a un mandatario especial judicial. Es decir, no. Bueno, en realidad este primero solo es para defenderlo en estas diligencias, pero este que es el que ya va a actuar en un verdadero proceso sería el equivalente a un mandatario especial judicial, es decir, no tiene facultades generales de representación en juicio de esta persona, sino solo para un determinado proceso. Incluso el artículo 46 dice: termina el cargo de defensor judicial del ausente desde que termine el litigio en que se le nombró. Nosotros que no nos interesan, pero desde que se termine el litigio en que se le nombró, es decir, esta persona, yo en esta solicitud digo, quiero que se le nombre un defensor judicial a este ausente por estas razones, quiero promover en su contra una demanda de daños y perjuicios. Entonces aquí van a nombrar un defensor judicial al ausente que exclusivamente va a tener la facultad de defenderlo en esa demanda de daños y perjuicios que yo voy a promover en su contra. Si después resulta que ahora lo quiero demandar por otra cosa, o alguien más lo quiere demandar por otra cosa, o este tenía algún asunto desatendido y habría que promover alguna demanda en nombre del ausente, habría que iniciar otra vez esa ausencia. Aquí es solo para lo que se haya mencionado
en esta solicitud que va a tener facultades este defensor judicial. Y eso podría hacerse no necesariamente antes del juicio en donde yo quiero demandar. ¿Cómo se pregunta? Que podríamos demandar y al mismo tiempo iniciar las diligencias de antejuicio, o esto es prerequisito. Ajá. O eso es prerequisito para. No, usted, lo que pasa es que dependiendo del caso, pudiera ser que no tenga mucho sentido promover la demanda si no ha iniciado su diligencia de ausencia. Pero pudieran haber algunos casos en los que sí. Por ejemplo, si el asunto está sujeto a un plazo de caducidad. Entonces, que ahí no hay una forma de suspender la caducidad y que además se interrumpe con el simple hecho de presentación de la demanda. Entonces usted sí podría promover podría plantear su demanda y decir que demanda al señor fulano de tal, quien podrá ser notificado a través del defensor judicial que se le designe en las diligencias de ausencia que ya promovió el juez respectivo, y que cuando se cumple el requisito lo acreditará ante el tribunal para decir por medio de qué persona se le tiene que notificar y dónde hay que notificar. Entonces esa pudiera ser una opción para evitar un plazo de caducidad, o si usted quiere pedir medidas precautorias, eso no importa que no le hayan notificado, pues el juez se las puede y se las debe otorgar. Entonces en esos casos valdría la pena. Fuera de eso, el proceso igual, si usted presenta la demanda, no va a avanzar porque no la se puede notificar. ¿Sí? Licenciado, primero una pregunta. Me ha quedado claro todo, pero solamente me perdí una cosita del principio. Digamos, a mí la persona que se encuentra ausente me ha provocado un daño para el cual yo estoy legitimado para actuar judicialmente. Entonces vengo yo y no la encuentro por ninguna parte, entonces puedo venir a promover la diligencia de ausencia. Y en esa diligencia de ausencia vengo yo y selecciono a una persona que va a ser su representante para que venga yo y entonces ya actúe judicialmente en contra de esa persona representante de la ausente. No, ustedes mandan al ausente. Demanda a la ausente, pero es que le van a notificar a través de de la representación. Entonces yo como agraviado, se podría decir, puedo venir y plantear y solicitar las diligencias de ausencia. Solamente yo como agraviado o cualquier otra persona. O sea, la idea es, estas diligencias de ausencia se pueden promover en uno de dos supuestos. Si esta persona, este presunto ausente, tiene que responder de una demanda, es decir, es demandado en un proceso o eventualmente va a ser demandado en un proceso, yo lo quiero demandar, entonces obviamente el que tendría interés en promover esa demanda es yo que soy demandante o yo que sería demandante en este proceso que quiero promover. Ese es un supuesto. El otro supuesto es cuando esta persona, de este presunto ausente, se tengan que defender intereses en algún proceso. Entonces, este era propietario de un bien, el inquilino no paga la renta y hay que demandarlo, pero como el bien es de este señor que está ausente, entonces la esposa o los hijos o cualquier pariente pudiera decir, mire señor juez, este señor es el dueño del bien, tendría interés en promover esta demanda, pero como no está, no la puede plantear, necesitamos un defensor judicial que en su representación la promueva. Gracias. Sí. Perdón, yo no entendí. ¿A quién es el que el juez manda como que a pedir las pruebas de las que habla el 411? Si es que son pruebas, lo del hecho de ausencia, que no tiene parientes, cuánto tiempo ha estado ausente, ¿quién presenta eso? El solicitante. El mismo solicitante. Sí, por supuesto. Incluso el último párrafo del mismo artículo dice: con la solicitud deberán acompañarse los documentos que conduzcan a aprobar los extremos indicados en este artículo. Entonces, usted tendría que pedir ya sus certificaciones, por ejemplo, una certificación al Archivo General de Protocolos en donde le digan si esta persona tiene o no tiene mandatario, por ejemplo. Debería apuntarla ya a su solicitud. O sea, que esa solicitud se refiere a la que yo presento para que se declare la ausencia. Sí, ¿O a esta solicitud inicial. Es que quise entender como que uno presenta una solicitud y luego el juez manda a que uno presente lo que está ahí. No, Todo este veamos.
como dice la norma. La norma dice: pedida la declaración de ausencia, el juez con intervención del Ministerio Público mandará a recibir información que compruebe lo siguiente, es decir, la recepción de las pruebas. ¿Sí? Lo que pasa es que el artículo no está en orden, digamos, pero la norma lo que dice es: usted pide la declaración de ausencia, ¿sí? Entonces yo, que soy el juez, digo, bueno, recibamos las pruebas que usted ofreció, ya las tuvo que haber ofrecido en su memorial. Y además la norma termina diciendo, como regresando al pasado: usted, que es la que quiere la declaración de ausencia, desde esta solicitud tuvo que haber acompañado los documentos que acreditaran todas esas circunstancias. En todos los procesos de protección voluntaria se le llama la PGN. No. ¿Y qué sentido tiene en este si estamos hablando de un mayor de edad? Porque entiendo que la PGN es, o sea, que se tendría que llamar cuando es, por ejemplo, en la anterior, que era un menor de edad o va a ser declarado, no, es declarado estado de intervención. ¿Por qué en este juicio, si en teoría sí es una persona mayor de edad y que no está siendo declarado en estado de intervención? Porque lo que pasa es que, aunque la representación directamente, digamos, no le corresponda a la Procuraduría, sí la Procuraduría tiene dentro de sus funciones velar por los intereses de menores de incapaces y de ausentes. Entonces, aquí la función de la Procuraduría es decir, que es también la misma función que desempeña este defensor judicial. Vamos a ver que en estas diligencias no se le estén violando sus derechos a esta persona. Ya una vez que lleguemos aquí al final y se le nombra un defensor judicial, pues este es el responsable de ejercer el cargo. De hecho, otra cosa que uno debe tomar en cuenta cuando lo proponen para estos cargos es que uno tiene una responsabilidad del adecuado desempeño del cargo. O sea, no se trata nada más de decir, bueno, usted va a aceptar el cargo de defensor judicial, pero no se vaya a oponer porque si no me perjudica mi proceso. Entonces, después cuando aparezca el ausente podría decir, bueno, le reclamo daños y perjuicios porque ustedes la designaron como de mi defensora judicial y ni siquiera unas sesiones previas planteó y la demanda estaba mal hecha. Entonces, tiene uno que tener cuidado con ese tipo de cosas. Sí, hombre, el ejemplo que planteaba mi compañera con anterioridad de que se puede iniciar un proceso en paralelo en el que se declara la ausencia como tal, pero, o sea, si bien puedo, no sería arriesgarme a retrasar el proceso en el sentido que si va a existir alguna oposición y se declara sin lugar, o se declara sin lugar la declaratoria de ausencia, tendría que empezar todo otra vez para poder nombrar algo, o sea, el proceso se va a quedar parado mientras no tenga una persona que efectivamente vaya a ejercer la representación en nombre de quien demanda en el proceso inicial. Al final de cuentas es cuestión de urgencias o de prisas que usted pudiera tener, porque como bien lo dice usted y le decía yo a su compañera, el proceso propiamente dicho como tal no va a avanzar hasta que no tengamos un defensor judicial nombrado y le podamos notificar a ese defensor judicial. Pero por algunas circunstancias pudiera interesarme a mí que el proceso esté presentado, que la demanda esté presentada, que el proceso no avance. Si necesito interrumpir un plazo de caducidad, si necesito ejecutar una medida precautoria, incluso aunque no sea plazo de caducidad, aunque sea de prescripción, pero si ejecuto una medida precautoria igual lo interrumpo. Entonces en esos casos me podría servir más presentar la demanda aunque no avance que esperarme todo el trámite y tener un defensor judicial nombrado. ¿Qué pasa lo mismo cuando yo tengo algún interés que hacer valer en contra de una persona y la persona falleció? Y que entonces hay que iniciar el proceso sucesorio y pedir que se nombre un administrador de la mutual para que por medio del administrador de la mutual podamos justificar, etc. Entonces a lo mejor si me urge mucho por alguna de estas circunstancias, yo podría presentar mi demanda. Mientras tanto, hago mis diligencias para que se designe el defensor judicial y ya que sea designado, le digo al juez, mire señor juez, aquí está la certificación donde dice que ya se le nombró defensor judicial y entonces vaya y a través de este defensor judicial la certificación. ¿Cuánto tiempo se toma este proceso? ¿La ausencia? Depende. Si usted es diligente, muy diligente en hacer todo esto, debería tardar unos 2 o 3 meses.
normalmente la gente no es tan diligente y tarda un poco más. O sea, todos los procedimientos de jurisdicción, todo lo que el código denomina como procesos especiales, en la mayoría de los casos son cuestiones de pura diligencia, porque no tiene usted oposición. Ahora, si después resulta que aquí le promovieron el incidente porque alguien más lo quería representar, entonces ahí se le puede complicar la cuestión. Entonces es cuestión de diligencia, de ver que se hagan las publicaciones, que se reciban las pruebas y sobre todo de ver que las cosas se hagan bien. Porque si después llega aquí con la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación dice, mire, pero solo publicó en el diario oficial y no publicó en el otro diario de mayor circulación, vaya de regreso y haga sus publicaciones, pues que se va a retrasar, no sé. Perdón, ahorita voy con usted solo una pregunta, donde dice lo del inciso tercero del tiempo de la ausencia, que uno tiene que presentar, o sea, esa prueba, ¿cómo podría yo, hacer constar cuando yo dejé de, supe de la última vez que él estuvo? Muy probablemente no va a tener un documento, pero sí podría ofrecer un testigo, por ejemplo. Aunque la ley en muy pocos casos requiere expresamente testigos para diligencias de jurisdicción voluntaria, pero casi es una regla tácita que usted en un procedimiento de protección voluntaria ofrece un par de testigos para acreditar todo lo que le haga falta acreditar. Este procedimiento sí les di un poquito abajo. Bueno, entonces esta decíamos era una de las modalidades de la ausencia. La otra es la ausencia para guarda y administración de los bienes, que la contempla el Código Civil en sus artículos del 47 al 50 y luego en el 53. El 47 dice: cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz del Ministerio Público puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. El juez nombrará un defensor específico en estas diligencias que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario que puede ser el mismo defensor, que es casi textualmente lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces el Código Procesal Civil y Mercantil está pensado solo en esta modalidad, digamos. Luego sigue diciendo: si el ausente hubiera dejado mandatario, se procederá como lo expresa el artículo 45. La ausencia debe ser declarada judicialmente, incluye el procedimiento respectivo y el nombramiento definitivo de guardador. La persona designada, entre las que menciona el artículo que precede, recibirá los bienes, llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente, cesando en sus cargos el defensor específico del depositario provisional. El representante del ausente es administrador de los bienes de este y tiene las mismas obligaciones, facultades, prohibiciones de los tutores en lo que fueran aplicables. Entonces, el procedimiento es casi exactamente el mismo, tiene un par de variantes nada más. Aquí las facultades de representación son muchísimo más amplias que en el otro caso, porque aquí pasan dos cosas. Aquí, para empezar, esta persona que se va a hacer cargo de la representación del ausente, que en este caso se llama guardador y no se llama defensor judicial, esta persona no solo tiene facultades de representación judicial como tenía el otro, sino que además tiene facultades de administración. Y en el otro no habían bienes que administrar, o si habían, al que solicitaba la ausencia no le importaban los bienes, lo que le importaba nada más era que alguien representara en juicio a esta persona. Aquí sí hay bienes que administrar y el encargado de administrarlo va a ser este guardador. Y además tiene esas facultades de administración y además tiene también facultades de representación en juicio. Pero a diferencia de las facultades que tiene el defensor judicial en el otro caso, este tiene facultades de representación en juicio para cualquier cosa. Entonces digamos que la primera variante de ausencia es como una porcioncita así de todo este montón de facultades que tendría este otro, porque este administra los bienes y además puede representar en juicio para cualquier cosa, no solo para lo que se haya mencionado en esta solicitud de GAP. Entonces, para cubrir todo esto, en la resolución dice que el juez ordena recibir las pruebas, que lo ordenaba en el otro caso también, nombra un defensor judicial al ausente, que lo va a defender nada más en estas diligencias, igual que en el otro caso. Ordena publicar la solicitud, igual que en el otro caso. Y aquí hay dos cosas distintas. Dicta providencias para asegurar los bienes, porque precisamente estas diligencias se promueven porque hay bienes que administrar.
Entonces la idea es que mientras se tramitan las diligencias de ausencia, esos bienes no queden abandonados a su suerte. Entonces el juez, si es necesario, pues si no hay necesidad de tomar alguna providencia, pues no la dicta el juez, pero si hay necesidad, dicta las providencias para asegurar los bienes. Y además nombra un depositario. Un depositario que dice la ley puede ser el mismo defensor. Entonces en este caso va a tener que haber 3 cargos nombrados. El defensor judicial que va a representar al presunto ausente en estas diligencias, el depositario que va a hacerse cargo de los bienes mientras se tramitan todas estas diligencias. Puede ser la misma persona, pero son 2 cargos. Entonces, tendría que pedir al juez que nombre las 2 cosas. Y luego el guardador, que ya es el que se nombra al final. En cuanto a procedimiento, decíamos, es lo mismo, se reciben las pruebas, se hace la publicación. La oposición podría ser por cualquiera de las 2 variantes, solo en cuanto a quién va a representar al ausente que se tramite en incidente, o a la declaración de ausencia como tal que se tramite en juicio sumario. Luego, si no hay oposición, una vez que ha sido resuelta, se le da intervención al defensor judicial y a la Procuraduría General de la Nación, exactamente igual que en el otro caso. Y luego viene la declaración de ausencia. Y entonces esta es un poco distinta a la anterior, es el artículo 414. Recibida la información y pasado el término de las publicaciones, el juez, con intervención del Ministerio Público y del defensor judicial, declarará la ausencia si proceder. Hasta ahí vamos todo bien. Y nombrará un guardador. Ahora ya no se llama defensor judicial, se llama guardador, quien asumirá la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes si los hubiera. Este sí ya tiene todo. Va a tener a su cargo el depósito, la administración de los bienes y además la representación judicial, no solo para un caso, sino para todo. Y el artículo 50 del Código Civil, que dice: el representante del ausente es administrador de los bienes de este, tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los autores en lo que fueren aplicables. Y luego habría que discernirle el cargo y darle una su credencial de representación. Dice el artículo 415 del Procesal Civil: por ministerio de la ley, el guardador queda investido de todas las facultades generales y especiales que se requieren para la defensa en juicio, pero para transigir, someter asuntos al proceso arbitral y repudiar herencias o donaciones ilegales necesita de autorización judicial. Estas nuevas facultades tendrá el defensor judicial nombrado para representar al presunto ausente durante las diligencias a que se refiere esta sección. El juez discernirá el cargo al guardador y extenderá la credencial que acredite la representación. Previo inventario, evalúo de los bienes y otorgamiento de la garantía de manera establecida en el Código Civil, se le hará entrega de los mismos. Discernido el cargo, formalizar la entrega de bienes si los hubiera, el guardador asumirá la representación del ausente, cesando desde ese momento sus cargos el defensor judicial y el depositario, si no hubiera recaído en alguno de ellos el nombramiento de guardador. Se hace el inventario, la evalúo, la garantía, y el guardador recibe los bienes. Y hasta ahí llegamos con este tramo. ¿Quería decir algo? Yo veo que, digamos, para este guardador sí hay una remuneración, porque a cargo está un artículo, ¿verdad? Pero por ejemplo, para el que solo era en representación en un juicio, técnicamente el que debería de pagar, aunque porque no está aquí, debería ser el interesado y que está pidiendo la declaratoria de ausencia, digamos, al que va a ser el representante judicial temporalmente, o cómo va, o quién le paga, porque obviamente él se va a gastar dinero en estar defendiendo al ausente. En teoría podría igual pedir, solo que tendría entonces que, una de 2 cosas: cuando regrese el ausente, demandarlo, o promover otras diligencias de ausencia para que alguien más represente al ausente y poder demandar que de los bienes del ausente se le pague. Pero es una cuestión puramente teórica. Y en la práctica, en la mayoría de los casos, sea el defensor judicial que vimos en el primer caso, o sea este defensor judicial mientras están las diligencias de ausencia, o sea el depositario, o sea el guardador de los bienes, una de 2: o trabajan gratuitamente o les paga el interesado. Igual que cuando usted pide una intervención, por ejemplo, que tiene que proponer un interventor. En teoría, el interventor puede pedir que se le fije su salario de la administración de la empresa, etc. Pero casi nunca pasa. Lo normal es que o lo hace como parte de sus funciones, porque a veces se propone como interventor al procurador de la oficina, por ejemplo. Entonces lo hace como parte de sus funciones, o
y les paga el mismo interesado. Incluso en ese mismo caso al procurador de la oficina le dicen, mira, vas a ser el interventor y te vamos a pagar tanto más mientras dure la intervención. Licenciado, con respecto al inventario, la avalúo, todo eso, uno lo pide en su memoria. Sí, por supuesto. Todo. Disculpe, en esta declaración de ausencia, perdón, esta sentencia donde se nombra guardador, Aquí es Saúl. es Saúl. Y este guardador se nombra, además de que es guardador, se le nombra como depositario. No. O ya está como Este diverso. tiene un solo cargo, que es guardador, y ese cargo conlleva la representación judicial y la administración de los bienes. No se hacen por aparte los nombramientos. No. Lo que pasa es que su compañera me está preguntando por este guardador de acá. Aquí en la primera resolución, el juez tiene que nombrar un defensor judicial y tiene que nombrar un depositario. Son dos cargos. Puede ser la misma persona, pero son dos cargos. Entonces usted podría decirle al juez en sus peticiones de trámite que se nombre de defensor judicial al ausente para que lo defienda en estas diligencias, para lo cual propongo a don Juan Pérez. Y en otra petición de trámite que se nombre depositario provisional de los bienes mientras se tramitan las presentes diligencias, para lo cual propongo a don Juan Pérez. O si quiere una persona distinta, pero puede ser el mismo, uno distinto, pero esos son los cargos. Aquí es solo un cargo que se llama guardador, y ese cargo de guardador conlleva las dos cosas: representación judicial y el cuidado de los bienes. ¿Sí? Solo también. Imagino que para esa segunda opción deben existir bienes, porque por conveniencia puede ser que a mí me interese que él tenga la facultad de representarlo no solo en un proceso en específico, sino en varios. Ajá. Pero no tiene bienes, por ejemplo, entonces no podría pedir este tipo de proceso. No, porque la norma sí le dice, cuando el 47 del Código Civil, cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, etc. ¿Sí? Dado todo eso, inventario, avalúo, garantía y que el guardador de los bienes se piden las peticiones de fondo. Sí, podría ser, tendría que ser de fondo, porque ya después de que se declaró la ausencia. Podría ser usted, si quiere, una petición bien general, donde después de decir que se declara el acto que el derecho corresponde, en el cual se declara con lugar las presentes diligencias, en consecuencia se declara ausente a fulano de tal, se nombre como su guardador a Mengano, y entonces podría decir algo como previo inventario, avalúo y garantía de la administración de los bienes, se entreguen estos al guardador nombrado. ¿Más dudas? Los veo el sábado, entonces les pongo un mensaje para decirles que son.